Hola, mi nombre es Alan Guzmán Iglesias, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Doctor Edwin, compañeros presentes, muy buenas noches. En esta oportunidad les voy a explicar cómo fue la influencia del derecho romano en la legislación peruana. ¿Es en realidad vigencia o es solamente una tradición histórica? Continuando con la introducción, voy a explicar rápidamente por qué el derecho romano es clave en la formación del derecho peruano. La idea principal es entender el papel que el derecho romano desempeña en la formación del derecho peruano actual. Hoy en día el derecho romano es la base de gran parte de la tradición jurídica occidental. Al Perú no llega de manera directa, la recibimos primero a través del derecho español y después mediante los modelos europeos usados en nuestros códigos republicanos. Por eso muchos conceptos y principios de nuestro derecho actual vienen de la tradición romana. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Soy el alumno Walter Emil Llanos Leiva, de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Hoy me toca hacer el desarrollo de la influencia del derecho romano en la legislación peruana. El derecho romano no solamente es historia, sino sigue vigente actualmente por su estructura y su manera de pensar, clasificar y analizar. Esta influencia no es arqueológico, sino estructural. ¿A qué me refiero arqueológico? Arqueológico porque no se queda en el tiempo y su manera, su estructura de esa época sigue vigente actualmente por su manera de aplicar en situaciones jurídicas. En la estructura de categorías romanas como personas, bienes, acciones, termina siendo parte del trabajo actualmente de algunos juristas que están ofreciendo herramientas interpretativas para la actualidad. La norma jurídica sigue siendo base interpretativa. ¿Qué nos deja de herencia la época romana? La herencia de la época romana no es estructura, sino es una manera de interpretar las necesidades jurídicas actuales que se aplican hoy en día. Bueno, profesor, compañeros todos en general, hoy les voy a hablar acerca del diesto justiniano en la actualidad peruana. Como tenemos, diesto justiniano quiere decir derecho civil peruano como un código civil vigente, una recopilación, como también parte de corpus juris civiles. En el Perú tenemos normativos que regulan el derecho primitivo, como también derecho legislativo de 1995. No, organizamos, consta 50 libros, organizamos títulos, fragmentos, distribuidos en partes temáticas, obligaciones y familias, como también nos pertenece la familia. En el Perú se dispone 10 libros según decreto legislativo. Como tanto llamamos la familia, como decimos, a un código civil peruano, por decir, ¿no? Con sus objetivos: sintetizar doctrinas, en familiarizar todos doctrina. Regulamos relaciones principalmente patrimoniales, religiosas, entre otros, en el Perú. Reuniones, así como también adaptándose a la realidad, como todos realizamos, respetando las normas, así como las en general. Una comisión liderada, como también revisó más de 1500 obras jurídicas. Legislación elaboramos codificada de actualidad. Ojo, siempre está en el Código Civil peruano. Titulamos sesiones. Gracias, compañeros. Esto fue todo por hoy, con cada uno de ustedes. Conceptos romanos presentes en el Código Civil peruano. Bueno, ya hemos hablado de la familia, hemos hablado de la propiedad, ahora vamos a hablar de la obligación.
cómo funcionaba en la época romana y qué aporte le dio hoy en día al Código Civil peruano. En el derecho romano, la obligación era un vínculo jurídico que unía a dos personas, el deudor, que debía cumplir con una prestación, dar, hacer o no hacer algo. El acreedor, que es la persona, hablando netamente de derecho romano, quien tenía toda la potestad de exigir con el cumplimiento de esas prestaciones. Este concepto, obligaciones, es uno de los tantos que el derecho romano le aportó hoy en día a nuestro derecho peruano actual, ¿no? Porque sin sufrir muchos cambios, porque básicamente lo que se mantiene el derecho romano siempre es su estructura, posiblemente con otra terminología, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, pero siempre se mantiene eso, su estructura, obligaciones, porque hoy en el Código Civil también existe un acreedor y un deudor. Básicamente, para eso fue creado, ¿no? Las obligaciones, para cumplir con nuestras prestaciones. Y bueno, en esencia de obligación es lo mismo, ¿no? Con la única diferencia de que hoy en día es más humano, es más justo y es orientado para no afectar al patrimonio, no solamente a la persona del deudor. Para entender mejor el tema de nuestra investigación, mis compañeros y yo hemos hecho un debate, cada uno con su diferente postura y posición. Y al final de este debate daremos un concepto general a cual hemos llegado todos y todos estamos de acuerdo. El derecho romano como base teórica. Esta postura se sostiene que el derecho romano no es solo un antecedente histórico, sino la columna conceptual del derecho civil peruano. Instituciones como el dominio, como poder de usar, disponer y disfrutar. La obligatio como un vínculo de acreedor y deudor. Y la idea de familiar que le dio origen a nuestra patria potestad. Desde esta perspectiva, Roma es pasado, es el marco lógico que aún ordena como entendemos y enseñamos el derecho privado. Bueno, mi posición es el derecho romano como antecedente formal, ¿no? Como decir, esto afirma el derecho romano. Hoy más tiene un valor histórico o patriótico en el Perú. Enfrentamos realidades jurídicas romanas. Contempló, por ello, sostiene instituciones actuales como conserven nombre del romano, ¿no? Así como conservamos como en años anteriores. Su comentario totalmente contemporáneo. Así sería una referencia culturales. Efectivamente, el sistema jurídico peruano. Y bueno, respecto a todo lo explicado por mis compañeros y por mí, yo tengo una posición intermedia, porque considero a Roma importante como un fundamento conceptual, más no normativo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en teoría, el derecho romano ya no es aplicado como un derecho vigente, pero sí sigue siendo la matriz importante de muchas instituciones civiles. Si bien es cierto, ya no usamos sus leyes, pero sí hacemos uso de su manera que tenía para razonar, para entender y para clasificar. Punto, el debate muestra que el derecho romano ya no tiene vigencia normativa, pero tampoco es un simple recuerdo histórico. Su mayor aporte está en ofrecer estructura intelectual que aún sostiene gran parte de nuestro derecho peruano actual. Por eso sigue siendo parte esencial de la formación jurídica. Entender Roma es entender la lógica con la que funciona nuestro Código Civil. A mí me tocó hacer las conclusiones de nuestra investigación. Y con eso también quisiera llevarles a una reflexión. En definitiva, el derecho romano sigue siendo la base sobre la que se ha edificado gran parte del derecho peruano, aunque ya no es una norma vigente. La huella se puede ver en las instituciones fundamentales como la patria potestad, la propiedad y las obligaciones. Cada una de estas figuras
conserva la estructura y la lógica que establecieron los juristas romanos, adaptados a una sociedad más compleja y con nuevas demandas. Por eso estudiar el derecho romano en los primeros ciclos no es solo un ejercicio de revisión de ideas antiguas, es entender los cimientos conceptuales que sustentan nuestro Código Civil y cómo abordar los problemas actuales que enfrenta nuestro país con los pensamientos antiguos de los juristas romanos. Saber de dónde provienen nuestras instituciones nos ayuda a utilizar de manera más efectiva, interpretar con mayor claridad y comprender por qué el derecho peruano opera de la manera en que lo hace. En pocas palabras, aunque Roma ya no lo tengamos presente en nuestras leyes, su influencia sigue viva en el derecho que vivimos en Perú día a día.